Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Bienvenidos. Hola a todos los que se encuentran de manera presencial y a los que nos siguen también en la transmisión de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida a este Centro de Arte de Bernardo Quintana Rioja, a nombre de su directora, la doctora Luis Carmen Señor, y de todo el personal que labora aquí. Pues les damos la más cordial de las bienvenidas y también queremos agradecer muchísimo a Valerio Gámez, a Paulina Macías y a Leche de Virgen por estar aquí esta tarde. Y bueno, vamos a iniciar por presentar a quienes nos acompañan para esta conferencia magistral Perversión Católica. Voy a presentar, primero las damas, a la maestra Paulina Macías. Ella es queretana, es gestora cultural, curadora, antropóloga y entiende su perfil profesional como un proyecto de permanente construcción. Actualmente es la directora del Museo Regional de Querétaro, se graduó de licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y de la Maestría de Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas en la Universidad Autónoma de Querétaro, con una tesis sobre el espacio público y el consumo cultural. Ha participado en proyectos vinculados con el arte desde la iniciativa privada y el ámbito público y estuvo a cargo de la Galería Libertad de 2012 al 2022. Imparte materias de Humanidades, Literatura y Arte desde el 2013 en el TEC de Monterrey. Trabaja en 2 o 3 proyectos al mismo tiempo, de manera que uno alimenta al otro, y se interesa particularmente en los proyectos curatoriales, museográficos, también en escribir. Pues, bienvenida, Paulina. Un aplauso para ella, por favor. También se encuentra con nosotros el maestre Leche de Virgen, también desde aquí de Querétaro. Es una artista priete, no binaria, heterodisidente, en constante mutación, especializada en formas de artes híbridas y expandidas, combinando performance, escritura crítica, creación de imágenes, transvestismo, fotografía y video. Concibe su trabajo artístico como una herramienta de desobediencia política y poética. Su obra reflexiona sobre la disidencia sexual, el anticolonialismo, el antirracismo, el ocultismo, el cuerpo, la enfermedad, la violencia y la muerte. Representante queer de la contracultura mexicana y pionera de la post-pornografía, es autora del pensamiento puñal y del aforismo subversivo. Yo no siento orgullo, siento rabia, que se ha extendido en México como consigna crítica sobre los crímenes de odio en contra del mercado rosa y del pride gay blanco. Al inicio de su trayectoria, sus performances fueron descritos por el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes como orgías junkies satánicas. Ha estado detrás de la organización y curaduría de proyectos underground autogestivos como Chupasangre, el primer festival de horror queer en México, y Vestidas para Matar, plataforma clave para el transformismo experimental en el cinturón católico de México. A la par, ha gestionado iniciativas sobre donación de órganos, al ser ella misma receptores de trasplante renal y sobrevivir a una enfermedad terminal, al CIS, heteropatriarcado colonial y racista. Ha presentado performances y ha realizado exhibiciones a nivel internacional en Europa, Canadá, Estados Unidos, Colombia y México. Un fuerte aplauso para nosotros. Y bueno, quien nos trae esta tarde aquí, al nuestro Valerio Gámez. Él es artista, nace en la ciudad de Querétaro en el 75, realizó estudios de artes visuales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, trasladándose posteriormente a la Ciudad de México, donde se formó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, en los talleres de Patricia Soriano, Abraham Cruz Villegas y Gutiérrez Cho, egresando en 2002. En 2003, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes le otorgó una beca para realizar estudios en artes aplicadas en la École Nationale Supérieure des Arts de París, en Francia. Su trabajo artístico reinterpreta el arte barroco mexicano con aproximaciones que van de lo iconoclasta a la reflexión de valores culturales arraigados históricamente. Religión, mercadotecnia y sensualidad son
constantes en sus piezas. Retoma elementos y mecanismos del catolicismo para profundizar su relación con la cotidianidad mexicana. La dinámica activa de la moda no solo le permite valerse de prendas de vestir para expresar ideas artísticas, sino también la publicidad, el diseño de interiores y el estilo de vida. El erotismo en su trabajo es una lectura contemporánea de lo corporal. Instalación, fotografía y arte-acción son sus medios de expresión más frecuentes. En proyectos como Moda Dolorosa, Tendencias Guadalupanas, Juan Diego Casting y Católica Industry, estructura procesos creativos, los cuales activan las piezas potenciando así el contexto en que son presentadas, articulando la experiencia vivencial del espectador. Él ha sido apoyado por la beca de jóvenes creadores en medios alternativos del FONCA y en diversas ocasiones por la del Instituto Queretano para la Cultura y las Artes, seleccionado en la 7ª Bienal FENSA y en el 31 Encuentro Nacional de Arte Joven. Ha montado alrededor de 20 exposiciones individuales y participado en más de 40 colectivas, en México y en el extranjero. Su obra forma parte de colecciones de arte, entre las que destaca la colección Carlos Monsiváis. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores en la actualidad y pues démosle un fuerte aplauso a Valerio Gámez. Y bueno, para iniciar pues esta conferencia magistral, le voy a ceder la palabra a ya sea Pau o a Leche de Virgen, se gusta la ley. De arte a la universidad, ¿no? La Secretaría de Extensión, etcétera, que también hace posible este espacio, y especialmente gracias a Valerio por haber pensado en mí para dar una pequeñísima introducción, a Pau también, que me da mucho gusto compartir esta mesa con tanto talento, la verdad, y me siento muy acompañado. Pues yo muy brevemente quiero decir que creo que es bien importante y significativo generar lazos y alianzas estratégicas con las artistas que estamos desde hace ya bastante tiempo realizando trabajo aquí en Querétaro, porque creo que al menos cuando yo inicié, ya para mí Valerio era un referente, pero eran muy pocos los referentes que había en ese momento acerca de gente que estuviera haciendo trabajo de ese tipo. Y creo que hoy más que nunca hay que hacer un reconocimiento de esas trayectorias y de todo lo que se ha aportado no solo a la escena del arte contemporáneo, del arte en Querétaro, sino por supuesto al arte que está atravesado por este tipo de temáticas, que aparte no es solo una temática, sino que es al final una vivencia que encarnamos, que nos atraviesa el cuerpo, que tiene que ver desde cuestiones políticas en términos de derechos humanos hasta cuestiones vivenciales cotidianas, ¿no? Entonces, para mí es pues todo un placer estar acá, pudiendo pues comentar un poquito acerca de esto, ¿no? Y también tengo muchas ganas de escuchar la conferencia, entonces bueno, realmente seguro, nada más quería decir eso que me parece muy importante, y muchas gracias por tenerme aquí también. Hola, buenas tardes. Gracias Valeria, gracias Leche, gracias a la universidad por invitarme. Yo hablé hoy en la mañana con Valerio para pensar un poco cómo íbamos a organizar esto. Valerio lo tenía súper claro y me decía que es una conferencia, pero que también es un espacio como de conversación entre personas que nos conocemos desde un montón de tiempo, ¿no? Y a mí eso me entusiasmó un montón porque compartimos muchos años de trabajo profesional y compartimos también una ciudad donde nacimos y vivimos y producimos y con la que dialogamos a veces de maneras más vivas, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante. Yo tengo cierta obsesión con esta ciudad y me interesa mucho como que sea un espacio de reflexión. Yo le decía a Valeria en la mañana, él y yo nos conocemos desde un montón de tiempo y tenemos una relación súper cercana, tanto que yo a veces he escrito cosas sobre él y tengo un parrafito que me gustaría leer para poner un poco el contexto. Es un párrafo que está escrito en el ámbito de la ficción, pero creo que funcionaría para introducir. La parafernalia religiosa, esa que sucede en Querétaro, es casi siempre el primer contacto del niño, o la niña en mi caso, sensible con lo sublime. La arquitectura barroca de formas sobradas y voluptuosas, la música sutil que reverbera en iglesias gigantescas,
con entradas de luz natural que iluminan la grandeza del altar y dejan en penumbra la audiencia, como sucede en el cine o en el teatro. Las palabras, que son poesía disfrazadas de oración: Señor, yo soy digno de meterte en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Todas esas son el primer contacto de un niño sensible con lo artístico y con lo poético. Y me parece, o al menos fueron mi primer contacto, ¿no? Como una niña que le interesó el arte y que no sabía hasta muy después, y probablemente también de Valerio. Y pienso eso, como la obra de Valerio está de un niño perdonero que lo está porque está herido, de un hombre que es sensible y que ataca porque lo dejaron fuera del lugar donde conoció la felicidad. Su obra es de cierta forma un anhelo de ser parte de esa comunidad, pero en sus términos. Ganas de escuchar un susurro al oído y entre las sábanas, esas palabras que salvarán su alma. En corto, la obra de Valerio, bien situada en donde nació, donde vive y donde crea, es pura subversión. Pero pienso que eso es el arte, y me gustaba este pequeño texto para comenzar con la conferencia. Buenas tardes, muchas gracias por haber asistido a esta plática, conferencia. Le doy las gracias a la maestra Munir, que nos recibe aquí en este espacio, y a quien me acompaña aquí en la mesa, Leche de Virgen, Paulina Macías. Con ellos comparto, como tal vez no hemos conversado tanto, pero pues ahora sí que en los hechos está, lo que creo que compartimos, que son ideas, posturas ante la vida y pues dinámicas o maneras de cómo relacionarnos con nuestro entorno en Querétaro. Entonces les agradezco mucho que me acompañen. Además del gusto de estar con ustedes, pues también es un poco realmente como para poder tener esta plática a través de las obras que voy a mostrar de mi trabajo. Agradezco a la institución, a la Universidad Autónoma de Querétaro, a este espacio, a la doctora Lucy Magaña, que me invitó a este espacio, a esta conferencia. Y bueno, pues básicamente pensé como en presentar el trabajo que he hecho a lo largo de 25 años, con la intención de crear como un vínculo con el entorno queretano, porque creo que es importante como artista, pues a veces uno produce, hacer una exposición, pues ahí está la obra comunicando, pero luego muchas veces los documentos, los registros quedan guardados por mucho tiempo y nuevas generaciones ya no están en este contacto espontáneo, directo. Entonces la intención de esta conferencia principalmente es esto, como refrescar los vínculos con el entorno queretano. Y en ese sentido, entonces, los comentarios sobre las piezas pues van como un poco el contexto de cómo las produje, también de cómo surgieron y en algunos casos las vicisitudes locales a las que se enfrentaron, pero que de alguna manera, para bien o para mal, están nutriendo y está activando una dinámica, ¿no? Ya lo decía Paulina ahorita, a lo mejor estoy como pues sí, ¿no? Como este niño que la primera visión, el primer contacto con lo estético es a través de la religión, de las iglesias barrocas, los retablos, la arquitectura, y de repente, pues esto, ¿no? Te sacas de onda al ver que no era como tú querías, pero era bonito y era un lugar al que podías regresar y sentirte feliz y a gusto, ¿no? Entonces ese enojo, y citando otra frase del Leche de Virgen, pues esa rabia, ¿no? De decir, bueno, toda esta construcción que yo había hecho de mi imaginario cultural, local, pues ahora lo tengo que transformar, y es una otra tal vez constante en la que trato de relacionarme con el entorno, con la realidad y volver a entenderlo. Pues bueno, las imágenes las organicé cronológicamente, pero es como obviamente una manera arbitraria, es solo el pretexto para poder ir platicando. Y ya que tenemos la fecha de la conferencia, me di cuenta que eran 25 años de la primera imagen publicada o trabajo publicado, que es con el que comienzo. Entonces, bueno, voy a ir pasando las imágenes y platicando un poco de lo que me venga a la mente. Bueno, entonces, en el 99, o
o este trabajo lo realicé en 1999. Todo comenzó, yo estoy estudiando ya en la Escuela de Pintura, la Escuela Nacional de Pintura y Escultura llamada La Esmeralda en la Ciudad de México, y a la par me entero en una convocatoria del Instituto de la Juventud para medios alternativos. Entonces yo traía en la cabeza, en la mente, como temas religiosos y temas de moda. Entonces en este momento entro a la convocatoria y hago una serie de diseños en los cuales mi intención era mezclar como elementos iconográficos de construir el icono guadalupano y entonces hacer como este ejercicio experimental, ¿no? Entonces hago 7 bocetos en los cuales hay ropa con la cual al ponértela o suponiendo que alguien se la pusiera, la persona se convierte en el icono guadalupano, ya sea hombre o mujer. Entonces este fue el primer vestuario que se confeccionó y realicé las fotografías en diciembre del 99 en el taller inclusive de fotografía dentro de La Esmeralda. En la sesión fotográfica o una vez confeccionado el primer vestuario me ayudó un amigo en ese momento que tomaba clases de performance en La Esmeralda, que es Pancho López. Entonces para esta sesión pues tal cual éramos estudiantes, éramos jóvenes y Pancho tal cual, no me acuerdo el día de la sesión, todavía faltaba un poco de este plástico dorado que había comprado en una parte en República de El Salvador, allá en Ciudad de México. Entonces Pancho se lanzó en metro desde La Esmeralda a ir por otro tanto del plástico dorado para usarlo como ciclorama. Y bueno, os voy a hacer como estas referencias porque finalmente ha habido mucha gente que me ha acompañado a lo largo de los años produciendo, sacando adelante los proyectos. Bueno, entonces tomo las fotografías y en ese momento voy a una editorial para tratar de hacer promoción de estas imágenes. Pero el tema guadalupano pues en ese momento era intocable, ¿no? Pero por ahí tenía un amigo que era director de la Facultad de Filosofía y Letras, conocía editores, finalmente me recomienda con un editor de cultura del entonces periódico 1+1, y entonces ahí se publica en diciembre del 99 ya en un medio, lo que antes eran los medios tradicionales, bueno, el periódico, y se publica esta imagen, ¿no? Entonces con este arranque como este quehacer pues de artes visuales de producción. Ya en el año 2000, empezando el año 2000, entonces tengo los 7 vestuarios y se lleva a cabo esto para lo que concursé y me habían seleccionado, que era como una pieza de arte-acción, como si fuera justo una colección de moda, y entonces presento los 7 vestuarios también con una música que hice en colaboración con un DJ, y entonces era una versión electrónica de la canción popular Desde el cielo, una hermosa mañana. Entonces, bueno, este era como el performance y se presentó en el Palacio de los Deportes. Y ya para finales del año 2000, entonces tengo los vestuarios, pero tengo ganas como de hacer la sesión, sobre todo de un vestuario que era el masculino, porque a la hora de hacer los bocetos, una de las cosas que cruzaba por mi mente era, me hace mucho ruido esta hiperrepresentación de la virginidad y que está presente en casi todas las religiones. Pero entonces, ¿qué pasaba si esta virginidad no solo se trastocaba, sino se alteraba el género del modelo, del personaje iconográfico? Entonces, bueno, tomo la sesión nuevamente ahí en La Esmeralda, pero ahora ya con el modelo masculino, y hago esta sesión, y en diciembre del año 2000 se vuelve a publicar ya por más medios estas imágenes, que después, a lo largo de los años, se fueron haciendo icónicas ya en un sentido de artes visuales y también relacionado como a un contexto de diversidad sexual. Bueno, y en estas narraciones, bueno, voy tal vez a ir de muy en el tiempo, ¿no?
voilà, bueno, y ahí está, bueno, ahí está la imagen, ¿no? Entonces, yo mismo a la hora de hacer esta pieza no entendía bien porque me costaba trabajo ver más allá de la manera religiosa, o sea, no veía ni siquiera, no podía entender si era un color rosa, si era un color verde, si era un color azul, si el resplandor era una nube, si el resplandor eran unos rayos, etcétera. Todo esto porque entonces había un filtro muy fuerte para mí, para leer las imágenes religiosas, que era el religioso. Y bueno, entonces para mí también era este ejercicio de construir la imagen y volverlo objeto, volverlo tangible, volverlo cosa, volverlo persona. Y bueno, de eso se trataba un poco este ejercicio. Ya durante el año 2001 sigo haciendo otros ejercicios con el icono guadalupano, y aquí también haré otra precisión. Esta selección de imágenes de la conferencia son en cuanto al tema religioso, porque es un poco también lo que me interesaba, ¿no? Como que sea como el detonante o el pretexto para hablar de este entorno queretano. A la par o a lo largo de los años realicé otros proyectos con otros temas, pero aquí me centro en el religioso. Y entonces, bueno, aquí hay otra tabla que hice en el año 2001, y bueno, es una tabla perforada y tal cual, hacía alusión a los telones de la Virgen de Guadalupe de la Villa, en Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe. Y entonces donde uno va y se toma la foto del recuerdo, pero también qué pasa si uno usa este telón y entonces otra vez el icono guadalupano está ahí listo para que uno llegue y se convierte en el icono. Esta pieza como instalación performática la presenté en la Esmeralda y posteriormente aquí en la ciudad de Querétaro, aquí a una cuadra en el atrio del templo de la congregación de Nuestra Señora de Guadalupe. Inclusive, bueno, aquí mi amiga Ivonne que está presente me ayudó en esa ocasión cargando la tabla, fotografiando, bueno, ahí esa es una dinámica. Luego llegaron los guardias municipales y pidieron que se retirara la tabla, ¿no? Bueno, durante ese mismo año grabé unos como videos y ejercicios donde los modelos se ponían la ropa, etcétera, ¿no? La modelaban. Para el año 2002 entró una convocatoria, la de Jóvenes Creadores Nacional, una selección, y entonces puedo hacer lo que tenía en mente, que era una colección de ropa, pero ahora los personajes centrales iban a ser la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Pasión, en su advocación durante la Pasión, ¿no? Entonces los elementos ahí iconográficos son el color morado, el dorado, los monogramas de Cristo, de la Virgen, etc. Entonces realizo igual con los primeros vestuarios que voy teniendo confeccionados, pues series fotográficas como si fuera para hacer publicidad de la ropa, ¿no? Esto lo realicé en el Centro Nacional de las Artes, igual con compañeros que había en ese momento, en este caso bailarinas, y en el caso de Guadalupapi, que eran miembros de la Compañía Nacional de Danza Clásica. Bueno, y entonces finalmente ejecuto ya ahora sí la sesión fotográfica del proyecto, y esta la hago en la colonia Roma, en un edificio en la azotea, y pues no parecería que es la Ciudad de México, pero es el cielo de la Ciudad de México al atardecer, y la fotografía es análoga. Y entonces aquí otra vez las preocupaciones en ese momento para mí eran de construir el icono y como evidenciar algo que a mí se me hacía, que teníamos muy asimilado pero que no reflexionábamos. Y que era que entonces usábamos los estándares de belleza tradicionales, caucásicos, europeos, para representar a nuestras figuras religiosas, hablando siempre de Querétaro y de México, pero que entonces ya era como lo normal que todos fueran güeros o blancos, ¿no? Cuando el entorno pues no era así, pero otra vez como este ejercicio de decir, a la par de los íconos religiosos pues están los íconos publicitarios, que finalmente son aspiracionales y nos están creando y construyendo una realidad que no empata, que no coincide con lo que vivimos o con lo que vivo en mi entorno. Pero bueno, otra vez elementos, ¿no? Elementos de la religión, elementos de las iglesias católicas, los brocados, los dorados.
Y para este proyecto de Moda Dolorosa, al final realizo una sesión fotográfica en la Plaza de las Tres Culturas, representando una piedad, que es este momento en el que la Virgen María, una dolorosa, carga en sus brazos el cuerpo muerto del Cristo recién bajado de la cruz. Y bueno, a mí se me hace obviamente simbólico el espacio de la explanada de Tlatelolco, entonces realizo igual con fotografía análoga la sesión fotográfica y finalmente, bueno, ya la toma que después selecciono y se hace también icónica. Aquí uno también de los elementos es que este personaje que está muerto aquí en la Plaza de las Tres Culturas, pero sus estigmas no solo son los tradicionales católicos, sino aquí también ya hay otra cosa que son, según yo en ese momento, las heridas por hinchazo de jeringa en el brazo, ¿no? Como si fuera un consumidor de sustancias. Bueno, no sé, voy a pasar el micrófono un poco a mis compañeros, justo para seguir como con esta dinámica de comentar las piezas. Bueno, yo quiero decir que de hecho el primer trabajo que vi tuyo fue justamente Moda Dolorosa y me impactó muchísimo porque efectivamente, y ahorita como decías en el texto, a mí también me tocó, yo creo que como a los, como tengo los recuerdos más que puedo así buscar en memoria, más o menos como a los 6 años yo creo, me tocó ver un Cristo de una de las iglesias que está aquí, que es extremadamente violenta la forma en la que está representado, que tiene la espalda completamente deshecha. Ahorita recuerdo bien cuál es la iglesia, está cerca del Jardín Guerrero. Exactamente, el tipo expiatorio. Y pues efectivamente fue muy impactante para mí, de hecho también escribí de eso en un texto que tengo. Y creo que cuando yo me encuentro después, por ejemplo, con Moda Dolorosa, porque aparte a mí me tocó verlo, eran imágenes grandes, ¿no? Porque yo trabajo regularmente fotografía de un formato grande. Entonces, eso también fue como muy impactante para mí. Y definitivamente digo, eso como que se quedó en mi memoria. Y yo también, yo estaba en ese momento, venía de haber tenido una educación en una escuela católica durante la primaria, la secundaria, la preparatoria. Entonces ya mi cuerpo, mi vida ya había estado atravesado por un montón de violencias relacionadas al catolicismo. Y es que aquí lo que quiero decir así brevemente es que creo que no solamente al momento que hacías estas series y que dabas la oportunidad de pensar lo católico también como un producto, ¿no? O sea, el catolicismo como un producto, porque digo, esa es una de las lecturas que yo leí en aquel momento, se debe dar toda una estructura, ¿no? Que parece estar bastante oculta y que para mí representa uno de los engranajes importantes de la cristianidad, que tiene que ver con entender el catolicismo como una forma de amalgamiento de una serie de violencias, de opresiones estructurales. O sea, gracias al catolicismo y a la evangelización, ¿no?, de las personas, se pudieran justificar no solamente cuestiones homofóbicas, sino también racistas, misóginas, de todo tipo. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Y pocas veces se puede decir así de forma como es, pero efectivamente hay una responsabilidad histórica que está relacionada al catolicismo y al cristianocentrismo, que todavía hoy en día echa a andar mecanismos punitivistas de cultura de la cancelación, de linchamientos, de persecución, justo a las comunidades que pertenecemos, ¿no? Y que efectivamente creo que estas imágenes que se presuponen sagradas y que, por ejemplo, a mí me obligaban a rezarle a un niño Dios, ¿no?, en clases, porque pues era una escuela católica, ese tipo de cuestiones que tienen que ver al final con una forma de dominación, con una manera de obligar a la gente a creer, ¿no?, a interiorizar una serie de creencias, me parecen súper peligrosas. Y yo veo en el arte la posibilidad de emancipar eso, de construir otro tipo de imaginarios. Pues para mí esa serie de Moda Dolorosa fue increíble porque se combinó en mi imaginario junto con, no sé, Dios de Marilyn Manson, otras cosas, ¿no?, que en ese momento para mí pues era lo que yo conocía, y que por supuesto me nutrió, pero que también me dio la posibilidad de decir, sí, se puede hacer, digo, mis palabras, mira, ahorita comentarás si lo ves así o no, pero para mí estas son venganzas simbólicas. O sea, es una venganza simbólica representar de esta manera a esos santos y a esas figuras que
que se supone tanto respeto hay que tenerles, porque ahí se les desacraliza al mismo tiempo que hay una forma de encontrar otra conexión con esas personas, ¿no? Con esas personas, ¿no? Con esos conceptos. Entonces ver a un Cristo supermodelo, recuerdo mucho estos calzones, ¿no? Como boxers muy entallados con la cruz y con los tonos así. Bueno, es una cruz, además de una cruz apoyada. Con la cruz dorada y el tono del morado, ¿no? Que tiene un homoerotismo muy fuerte. Para mí eso era pues toda una fantasía que rompía por supuesto con este cañón. Y por supuesto que creo que era necesario para que pudiéramos pensar y vivir más allá de toda esta construcción que está muy ligada a la queretanidad. O sea, me voy a adelantar un poquito así como para hablar de queretanidad, pero para mí la queretanidad tiene que ver por un lado con aspiracionismo clasista y por otro lado con catolicismo, fuertemente, ¿no? Y seguramente más cosas, ¿no? Pues, aquí ustedes pueden también decir qué les parece esto, pero para mí ha sido así. Y digo, yo nací aquí, que también, o sea, compartimos eso, ¿no? Entonces, pues por supuesto que creo que es una obra bien interesante, la forma en la que lo significaste en aquel momento, esos iconos religiosos, ¿no? Desde justo, como decías, estos intercambios con la publicidad, etc. Entonces, bueno, eso es lo que estaba pensando, ¿no? No sé si quieres decir algo. No. O sea, como lo que sucede cuando los artistas llevan a cabo sus procesos. O sea, no sé, hacemos exposiciones, nos tardamos un montón de tiempo, inauguramos y demás, y luego llega el público y todo el mundo mira y tiene sus reflexiones, pero para mí la persona más transformada a partir de la obra es el artista, ¿no? O sea, como es el propio artista que está haciendo ese proceso, esa investigación, como que está teniendo un primer proceso de transformación, y me parece que en tu obra se ve muy claramente, porque al mismo, o sea, aunque estás subvirtiendo un poco los significados de una iconografía que sí es muy prevaleciente en Greta y que tiene como que está relacionada con ciertos valores, yo también percibo como una minucia y una mirada como muy detenida y muy reverencial como ante la manera en la que estos iconos fueron creados, ¿no? O sea, como cuando vas al Museo Regional y ves así la factura de las pinturas, las telas, ¿no? O sea, me parece que ese mismo modo reverencial está trasladado a la manera en la que tú produces la obra, ¿no? Y entonces, pues hay un cuidado enorme que se puede ver en estas fotos, no solo en hacer las piezas, sino en poner el fondo y hacer la fotografía y que tenga contraste, y que en realidad es un poco como el trabajo del creador de iconos, ¿no? Que seguramente lo fue el franciscano que hizo de la bonito como tú lo estás haciendo ahora, ¿no? Y ahí me parece que hay poder transformador como muy chido, como tener el trabajo del señor que hizo el icono, que probablemente no te significa, y hacerlo, ¿no? Como en tus términos. Y a mí eso me parece muy interesante de mirar y de observar más, ¿no? Gracias por los comentarios. Pues esto y más cosas continuamente dan vueltas en mi mente. Para este año 2002, era el año 2002, entonces acababa ya de terminar el proyecto Moda Dolorosa y estaba en el ambiente la efervescencia del tema que iba a venir Juan Pablo II a canonizar a Juan Diego. Y entonces en los medios empezó la pregunta de cómo debía ser el nuevo rostro de Juan Diego o cómo hubiera sido el rostro de Juan Diego, porque evidentemente no hay pinturas de época, no hay retratos, ni siquiera hay documentos donde se diga que existió o no. Entonces ese no era el tema para mí, saber si era o no cierto. Bueno, cualquier icono pues va a ser cierto si una sola persona cree en él, ¿no? Pero bueno, lo que sí me interesaba era entonces cómo la gente se imaginaba que tenía que ser el Juan Diego. Y entonces convoqué a un casting nacional. Entonces igual a través de los medios, algunos canales de televisión y de radio, convoqué a un concurso, y entonces la única dinámica que yo planteaba era presentarse si uno pensaba que con su cara y fisonomía representaba a Juan Diego. Y entonces así cada quien con su propia apariencia estaba
no solo representándolo, sino diciendo todo lo que creía que debía ser Juan Diego. Entonces, bueno, el casting se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México. Llegaron los participantes, igual a través de los medios se hizo el concurso, la selección, hubo unos finalistas y al final ya se hizo una sesión fotográfica en el atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y se construyó el ícono de San Juan Diego, ¿no? Para recibir justamente a Juan Pablo II, y entonces todo esto se llevó a cabo en los medios. La pieza era de arte-acción o intervención de medios y fue pues en ese momento muy estimulante para mí, porque también sabía yo que esta característica del proyecto iba a ser que una vez pasada la fecha de que llegaba Juan Pablo, todo se iba a olvidar y los medios iban a ocupar del siguiente fenómeno. Y así pasó, ¿no? Pero entonces el día que llega Juan Pablo y lo recibe Vicente Fox en el hangar presidencial, en la primera plana de algunos medios nacionales salió publicada la imagen de Juan Diego. Entonces, y otra vez, ¿no? Aquí valores de raza, y entonces si por un lado los otros íconos estéticamente habían sido muy socorridos, o sea, el Cristo, la Virgen, inclusive hasta el Guadalupe, pero en el caso de Juan Diego, como imagen estética, realmente a nadie le interesó tener la foto, lo que sí pasó con las otras imágenes, ¿no? Inclusive si yo imprimí postales o estampitas, la gente las quería guardar, y en el caso aquí del Juan Diego, nadie se interesó ni siquiera por tener una copia de la imagen, y eso también para mí hablaba justo. La efervescencia era generada por los medios y la expectativa, pero en realidad la representación de una piel morena y de rasgos indígenas no era atractiva, no nos es atractiva para nosotros mismos, ¿no? Entonces otra vez la reflexión, el sentido siempre es aspiracional, lo que realmente nos está representando pues no hace muchas veces sentido con lo que somos. Bueno, 2003, regreso a vivir, acabo la escuela en la Ciudad de México y regreso a vivir aquí en la ciudad de Querétaro en el 2003 y empieza la temporada de Semana Santa, y para ese momento pues igual tengo como todas estas ideas frescas de la pasión de Cristo, pero entonces quiero hacerlo aquí en Querétaro, y entonces estas piezas ya están relacionadas no solo con antecedentes queretanos, sino también con hacerlas en este entorno. Entonces, bueno, la primera pieza de ese año es Miércoles de Ceniza, es un registro de arte-acción, un registro fotográfico, y salgo alrededor a unas 18 iglesias, templos de aquí, católicos del centro histórico, y Miércoles de Ceniza, en cada templo me tomo, voy a que me pongan la ceniza y me tomo una fotografía saliendo del templo. Entonces ya hago un mostrario, es mi mostrario de cruces del Miércoles de Ceniza del año 2003. Luego presento una instalación o varias instalaciones, en este caso es un santo entierro, que obviamente hace referencia al de San Francisco, de aquí de Querétaro, y que yo veía desde niño también, ¿no? Entonces, pero en este caso aquí, pues la técnica era top model, mortaja y vitrina, ¿no? Una instalación en el Museo de la Ciudad. También ahí presento este espectacular, como si fuera un anuncio, de la imagen que había hecho de Moda Dolorosa, el Cristo de la portada. Aquí, en ese año, entonces ya para el Viernes Santo, presento lo que armé como si fuera una pasarela, una pieza de arte-acción. Entonces diseño 15 vestuarios haciendo alusión a las 15 estaciones del Via Crucis para hombre y para mujer, y aquí también tiene algo que ver con lo que platicaremos, que son ya finalmente cómo se produce arte aquí en Querétaro, cómo lo producimos, cómo tratamos después de compartirlo, de exponerlo. Y entonces aquí, como este entramado, pues fue un primer ejercicio. Entonces pido el permiso para hacer el evento público, pido apoyo de logística. En estos proyectos siempre están presentes, y aprovecho para hacer mención a mi familia,
mi hermano Aníbal, mi hermana Úrsula y por supuesto siempre mi mamá Catalina. Y entonces, bueno, vamos, buscamos apoyos, las tarimas que se usaban para otros eventos no sé, de la Secretaría del Municipio, de Cultura, el sonido prestado acá, etcétera. Bueno, entonces se arma lo que parece ahí muy fácil, que es una pasarela, ¿no? Pero entonces para mí lo padre era esto, ¿no? O sea, irrumpir, transgredir, pero también como era todo tan rápido y espontáneo, la gente no estaba preparada para poner censura. Y entonces las mismas instituciones me prestan los espacios y los medios, y yo presento mis ideas. Ya una vez que se presentaron, ya todo el mundo se arrepintió desde las instituciones, pero ya lo había hecho y para mí eso era muy, pues eso, ¿no? Divertido, estimulante. Y finalmente yo lo que quería en ese momento era transmitir estas reflexiones e ideas artísticas. Bueno, entonces esto es en el Jardín Corregidora, si mal no recuerdo, un Viernes Santo. Y entonces la gente, pues es un público espontáneo, ¿no? En general, nadie sabía que iba a haber una pasarela. Puse todo, la gente pensó pues, que iba a haber un espectáculo, se empezó a sentar y a juntar, pero ya al arrancar la pasarela, empezó a haber por ahí algunos abucheos, comentarios, pero también lo curioso es que la gente no se iba, o sea, se quedó completa a ver las imágenes. Entonces, bueno, ese ejercicio para mí fue como importante hacerlo en mi entorno, en mi ciudad, y también con esta característica, iba a decir de joven, pero no solo de joven, sino de artista, que está buscando cómo llevar a cabo los proyectos que se concreten, que ocurran, y cómo jalar recursos de amigos, de personas, bueno, para que se lleven a cabo. Entonces eso fue padre. A finales del 2003 me dan una beca para estudiar en la ciudad de París, en la Escuela Nacional Superior de Artes Aplicadas, y entonces estudio durante un año en París, y va a ser también una experiencia pues muy nutritiva para mí, porque si bien estaba en una escuela de artes, estaba estudiando una especialidad en moda, pero la ciudad en sí está cargada de arte por todos lados, ¿no? Y arte en el más extenso sentido de la palabra. Bueno, esta fotografía era con prendas, un calzón bordado que hice en París en la escuela, y es el atrio de Notre Dame. Regreso a Querétaro 2004 y tengo otro proyecto apoyado por el Instituto en este momento de Cultura de Querétaro, que se llama Vestir Santos. Entonces el proyecto consistió, yo lo propuse así, y fue que acudí a 7 templos aquí del centro histórico, hablé con los padres a cargo de cada templo y les propuse vestirles a su Cristo, a uno de sus Cristos. Obviamente no presenté mi carpeta con el trabajo anterior, solo era una persona que quería vestirles a un Cristo. Y entonces me dan acceso a los Cristos, a estas esculturas barrocas, en muchos casos esculturas del siglo XVIII, y entonces puedo tocarlos. Entonces para mí parte de este proyecto no solo era hacer la confección, sí, de estos materiales, el proyecto lo empezó desde París, y todos los materiales los traigo de París, y aquí ya visto a los Cristos, ¿no? Pero no era solo hacer el objeto, sino también lo principal era tocar a los Cristos, es vestirlos y luego vestirlos, ¿no? Entonces, bueno, en 7 templos aquí del centro histórico. Ya al final, una vez que los vestí, voy a pedir prestados los sendales, y participo en 2005 en la exposición colectiva del Museo de la Ciudad. Entonces aquí es en el convento de Capuchinos. En ese mismo año, pero ya al final, 2005, hago una instalación, es Alicia Novelarina, y entonces hago una instalación, el tema es una monja coronada, una monja queretana. Entonces aquí vienen otras reflexiones, ¿no? Tal vez la romantización de la religión que hago en mis piezas, pero claro, siempre está mezclado como de esto, de ácido, no sé, tiene que haber algo retorcido en lo que yo presento para sentirme a gusto con mi trabajo.
Entonces, claro, estoy romantizando el momento de coronación de una monja cretana, pero son mujeres que estaban encerradas toda su vida, ¿no? Y estaban consagradas a Dios, y entonces aquí, muy bellamente, al momento de morir, las casan con Dios, es la boda mística, y entonces no salían ni vivas ni muertas, ¿no? El lago en el Museo de la Ciudad, hay otra vez los textiles, elementos antiguos, investigación iconográfica, y estos referentes, ¿no? Barrocos, del entorno local. Para el 2006, no sé cómo llegué con Rosa Estela al Museo Regional, total que le propongo vestirle dos figuras, dos Cristos, que se iban a poner en la sala de arte barroco, no, de arte novohispano, de arte virreinal, ahí en el Museo Regional, en su exhibición permanente. Entonces hago estos dos vestuarios, sandales, y están actualmente en exhibición. Ahí sigue, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, ¿no? La aproximación a las esculturas barrocas, la sangre, los huesos, todo esto, violencia, pero que tiene también esta relación con, obviamente, el erotismo, la vitalidad, la muerte, o sea, es una mezcla constante, tal cual como lo es el barroco, ¿no? El barroco tiene todas estas gamas y mezclas, ¿no? Bueno, este es el otro Cristo que está en la sala virreinal. Y para el 2007 monto la primera exposición en la Galería Libertad, que va a ser Católica Industry. Entonces, en esta exposición, la intención es hacer una instalación donde parece que entras a lo que podría ser una boutique o una tienda donde la marca Católica Industry, que da servicios a católicos contemporáneos, tiene su display, ¿no? Su display desde espectaculares, fotografías de gran formato, publicitarias, así como objetos, accesorios. Y tal cual, ¿no? Lo armo como eso, ¿no? Que se vea atractivo. Entonces aquí otra vez las texturas, los colores. Siempre hay como elementos muy sensoriales en el arte que me atrae y que luego busco compartir, ¿no? Bueno, de aquí 2007, por ahí en noviembre justamente, no sé también cómo caí y propongo diseñar el altar monumental de Día de Muertos. Llego a la Secretaría de Turismo y ahí es donde tengo el primer contacto con Paulina, nos conocimos y entonces, bueno, contribuyó mucha gente a la construcción de este armatoste. Ya después, claro que me arrepentí, pero bueno, ahí estaba también como todos estos anhelos barrocos que traigo en la cabeza, ¿no? O sea, de telas, de decoración, de cosas, objetos. Y entonces, bueno, colaboraron muchas personas, historiadores, pero también ahí aprovecho, entonces, pero había ahí una persona que me cautivó porque todo el tiempo estaba activa y resolviendo, que era Paulina. Entonces, al final Paulina resolvió muchas cosas de cómo construir, cómo llegaran los objetos, había antigüedades ahí porque este altar monumental pues aparentaba que fuera la casa de los hermanos Firmenio y Emeterio González, por ahí de 1810, pero con reminiscencias barrocas, ¿no? Entonces, bueno. Y ahí, cuando ya íbamos a inaugurar el altar, se nos regañó porque no teníamos las fotos de mi Emeterio. Y no había como referencias, solo las teníamos nosotros. Y entonces, tuvimos que resolver y la del Museo de la Ciudad. Todavía estudiante de las artes. Y ella nos hizo las figuras y es así, ¿quién pongo? Y yo no sé, es que nadie tiene esas fotos y tú inventas la imagen de quien sea, eso está bien, ¿no? Y entonces así, igual un poco el juego que somos Juan Diego, también los íconos nacionales tienen un juego así, los íconos dinosaurios. Pues sí, bueno, tenían que ser europeos por descripciones, pero en realidad pues no podía haber fotografía porque son de 1810.
Pero bueno, eso era lo divertido. Pero bueno, aquí la imagen más bien la metí solo para contar la anécdota de cómo conocí a Paulina. En 2008 a Ciudad de México otra vez a vivir y hago una pieza que es para la Bienal de Arte Sacro de Monterrey, que va a ser esta, que es Sagrado Corazón, o sea, una representación de Cristo en su advocación de Sagrado Corazón, y la tomo en el interior del Templo de Santo Domingo de la Ciudad de México, que era la orden encargada de aplicar las penas de la Santa Inquisición. Entonces, bueno, me dan igual permiso, tomamos la foto. El modelo es un actor porno en ese momento, la primera película, tal cual, el primer video porno gay mexicano, que se llamó Sexcuestro, y entonces él era uno de los protagonistas. Lo jalo para que, le invito para que sea modelo, y entonces tomamos la foto al interior, ¿no? Después la foto es seleccionada en la Bienal de Arte Sacro de Monterrey. Yo la presento al concurso, la seleccionan, la cuelgan, y ya el día de la inauguración pues voy a conocer la identidad del modelo, y bueno, era como muy predecible, ¿no? Que claro, fueron a protestar las señoras de Garza García que quitaran la foto. Bueno, 2007 hago otra exposición en Ciudad de México que se llama Showroom, y ahí hago este accesorio. Se hace una serie de 30 bolsas, era la impresión de ese lugar donde se hace, en el centro histórico, que te producían, ya fueran grabados, dibujo, objeto. Entonces dije, bueno, pues como si existiera la marca, que se hagan 30 bolsas y 30 corbatas, y por eso, ¿no? Showroom. Entonces igual los objetos, el display. Y en ese año 2008, conviviendo con unos amigos de Ciudad de México, Víctor y Juan Carlos, inauguramos lo que después iba a ser un lugar también muy icónico para el ambiente gay, la diversidad sexual en la Ciudad de México, que es el Marrakech. Entonces, hicimos como varias cosas ahí, como divirtiéndonos, y una de esas fue estas postales impresas, pues tal cual, ¿no? Como las que todo el tiempo he sido viendo aquí en mis caminatas en Querétaro. Y entonces en este lugar de la Ciudad de México se instala por primera vez una impresión del Guadalupapi, y a partir de ese momento es que se hace icónico en el ambiente gay de la Ciudad de México y un lugar tal vez nacional. Y bueno, era entonces eso, ¿no? Ya divertirnos, este es un ejercicio por ahí del 2009 en el que interesa arte actual, como una activación de las piezas de manera performática. Exteresa pues era el convento de Santa Teresa, y entonces pues obviamente es una iglesia. Entonces pues eso, poner aquí las piezas con modelos en este espacio pues también era divertido. Una exposición en la Galería López Quiroga en Polanco, en la Ciudad de México, y para el 2010 hago esta instalación que va a ser cama litúrgica en el Museo del Chopo. Entonces esta es una instalación, fue un proyecto grande porque pues era una instalación de buen tamaño, pero entonces aquí los elementos colores barrocos que me interesaba retomar pues están presentes, ¿no? Las texturas, los dorados, el morado, los textiles, los brocados, pero también los artículos religiosos. Entonces me interesaba ver cómo se ve la custodia, los candiles, los sagrarios, bueno, el sagrario, etcétera, ¿no? Atriles, reclinatorios. Y entonces en esta cama está diseñada para 3 personas, para que una trinidad antropomorfa, o sea, la que es representada por 3 hombres jóvenes, tenga en esta cama actividad sexual. Entonces al lado de la cama, por un lado, están botes de antirretrovirales. Aquí también es otro tema, como que sesgadamente o tímidamente empezaba como a querer expresar, ¿no? Habían diagnosticado VIH 2 o 3 años antes, y entonces había sido, aunque se supone que ya nadie se moría de esto en esa época, no dejó de ser para mí un shock la noticia, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los retrovirales, la actividad sexual, otra vez la mezcla
de la búsqueda de lo que también después voy a retomar en otras piezas más recientes, de lo que va a ser una búsqueda del placer, pero siempre atravesado por una muy presente y pesada sensación de pecado y de culpa, ¿no? Bueno, entonces esa escama litúrgica en el Chopo. Para esta instalación había varios textiles, entre ellos este calzón bordado, que también algo lo señalo porque después lo voy a retomar en otra instalación que hicimos acá en la ciudad de Querétaro. Entonces hago también otras piezas como divirtiéndome, hago una serie de playeras y esta pieza del año 2011. Está la convocatoria del Festival Internacional de Diversidad Sexual en el Chopo y meto esta fotografía, la selecciona y toda esta fotografía para mí es un Cristo flagelado. O sea, para mí eso era, los estigmas pues ahora son todas las groserías que a mí desde niño me daban miedo que me fueran a decir si se juntaban aquí en Querétaro, ¿no? Aquí aprovecho esta fotografía, forma parte de la colección de Nota, está aquí presente, que es de gran formato y que también estuvo exhibida aquí mismo en este espacio, en el Centro de Cultura Bernardo Quintana Rioja, en una exposición que mostraba parte de la colección de Nota. Entonces, bueno, para mí esta fotografía era eso, ¿no? Un Cristo flagelado. Y bueno, y obviamente con varias lecturas, ¿no? Desde los genitales del modelo tenían que ser contundentemente masculinos por el tamaño y mezclados con todos estos estigmas. 2011. En ese momento regreso a vivir a Querétaro y entonces aquí 2011 regresó a Querétaro y aquí pasa algo que para mí obviamente es paradigmático en mi vida personal. Bueno, esta instalación es en el Museo de la Ciudad, 2012, es una cruz rodante, obviamente es una manera, pues sí, como burlona, ¿no? De representar una cruz pesada, pero con esta onda de que fuera práctica para cargarla, ¿no? En este año le diagnostican a mi mamá cáncer y 3 meses después muere. Entonces, bueno, regreso a vivir a la ciudad de Querétaro, pasa la enfermedad de mi mamá, muere y entonces aquí también hay como no sé qué pasó, pues, un shock, ¿no? Una pausa, ya no me acuerdo bien si hice algo más ese año o el que sigue, creo que aquí lo acomodé cronológicamente. Y entonces aquí también aprovecho para decir, bueno, mi mamá siempre me había apoyado desde siempre en todos los proyectos. Entonces todas las imágenes que he mostrado ahorita, imagínense siempre a mi mamá, desde el inicio de cada pieza hasta el final, exponerla, y ella me hacía difusión con sus amigos, amigas, etc. Y en este momento también entro ya de manera contundente, y quiero también mencionarlo a alguien en mi vida, aunque lo había conocido años antes, pero en este momento empezamos a vivir juntos y también la dinámica familiar, la muerte de mi mamá, a quien él conoció, hace entonces que tengamos ya una relación, empecemos una relación, pues que va a ser una relación significativa y de vida para mí, que es con mi esposo Armando, ¿no? Entonces también ahora, a partir de este momento, Armando va a estar presente en todas las piezas que hago, presente y tal cual, ¿no? Y muchas veces el que las hace es él y resuelve todo, ¿no? Entonces, bueno, 2012. Estoy viviendo en Querétaro, creo que puse un altar de Dolores, luego ya había puesto una imagen un año antes, pero me pusieron letreros ahí de amenaza. Como todavía vivía mi mamá, lo quité, pero ya este año pues, no me importaba nada, puse un altar de Dolores, volvieron a protestar los vecinos, y creo que en 2013 entonces no hice nada, no sé qué pasó, y luego entonces aquí ya viene otro momento paradigmático, que es el año 2014. Entonces,
otra vez, ¿no? Instituciones, buscar recursos, concursar. Aquí concurso para, no me acuerdo si ya era un PECLA, o sea, un apoyo que da la Secretaría de Cultura tanto del Estado como estatal, tanto como nacional, en conjunto. Total, me dan este apoyo para un proyecto que meto que se denomina Crux, y a través del cual yo quería hacer como un ejercicio formal de investigación de siluetas de cruces barrocas, diseñar esa silueta particular mía y que fuera como un elemento de marca, ¿no? Y le propongo entonces una exposición como para reactivar mi quehacer artístico a Paulina. Entonces pensamos en varias piezas, no solo las cruces que en ese momento están recién hechas. Aquí está en la imagen la cruz piñata, que está hecha con técnica de papel maché, pero son hojas de Biblia. Hay elementos que yo ya había hecho años atrás, como hay una impresión fotográfica de la Piedad de Tlatelolco, están estas nuevas cruces de neón o de acrílico luminoso, otras hechas en óleo sobre lino, en espejo, etc., ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio formal para mí, en el cual yo quería más bien como regodearme en elementos barrocos. Y según yo, estaba entonces yo haciendo algo muy tranquilo, de bajo perfil, sin controversia, y con cosas, aquí está un maniquí que es un penitente, entonces trae su capirote de penitente, como los que hay en la procesión del silencio aquí en Querétaro, y le pongo el calzón de años anterior bordado con su cruz. Y entonces ya la inauguración va todo muy feliz, la exposición, aquí un óleo de escudo jesuita, y traemos la instalación Cámara Litúrgica y la montamos aquí en la Galería Libertad 2014. Ya, aquí hay una biblioteca con elementos como referenciales de mi trabajo que yo utilizo, los bocetos, cruz, espina en forma de cruz, etc., ¿no? Y de repente pasan los días de la inauguración y entonces alguien ahorita le voy a pasar el micrófono a Paulina porque me interesan todos los puntos de vista. Entonces, según yo, estoy muy tranquilo, perfil bajo, estoy como reactivando el trabajo artístico, pero sin ganas de hacer controversia. Entonces, presento trabajo que para mí tiene que ver algo más con lo estético, lo barroco, lo formal, etc. Entonces, así va todo cuando de repente... Bueno, esta exposición, en realidad esta exposición se la propusiste a Bernardo, que era quien estaba en la galería antes que yo. Y yo llegué a la Galería Libertad en octubre del 2012 y en enero del 2013 llegaron los recursos para hacer una remodelación del espacio. El espacio había sido abierto en 1989, es un espacio de doble altura gigantesco y tenía tirol, ¿no? O sea, como montar arte contemporáneo en tirol era una muy tremenda. Y entonces justo Bernardo había visto ese recurso para poderla remodelar y entonces la programación de Bernardo se atrasó un año porque la remodelación de la galería sucedió, iba a durar 3 meses, duró 9, y entonces yo heredé la programación y jugué un poco del Tetris para que cupieran todos los proyectos. De hecho había una exposición del aniversario de la Facultad de Bellas Artes, que era muy controversial porque cuando hay un cambio institucional, siempre piensan que vamos a tirar toda la basura, no era para nada mi caso. Y cuando estábamos rejugando el Tetris de la programación, Valerio me dijo que él quería que se inaugurara o estuviera expuesta en Semana Santa. Y yo pienso siempre que mi trabajo es hacer que la obra se vea como los artistas quieren. Y si eso incluye Semana Santa, yo dije Semana Santa, ¿no? En mí había un montón de inocencia también, pero pues nada, me parecía que si la temporalidad era importante, pues se podía hacer, ¿no? Y lo inauguramos un jueves antes de la Semana Santa, y todo bien, ¿no? Y yo quisiera como hacer un preámbulo, o sea, estamos haciendo mucha emoción, pero yo llevo trabajando en instituciones como 15 años, 15, 16 años, ¿no? Y
tendemos a pensar, o sea, cuando yo me pongo mi posición de ciudadana, tendemos a pensar en las instituciones como sujetos monolíticos, ¿no? La institución es una cosa que está hecha de una pieza y toda esa pieza piensa lo mismo, decide lo mismo, toma las mismas decisiones, ¿no? Pero las instituciones no son lugares monolíticos, hay luchas de poder adentro, hay un montón de visiones diversas, igualito que la sociedad, ¿no? Más que las instituciones, pues sí ostentan como cierto poder, ¿no? Y me parece que este es un caso en donde hay, ¿no? Como una idea de institución monolítica, como terminó rompiéndose, porque esta exposición la producción había sido financiada por el Estado, ¿no? O sea, Valerio tenía una beca estatal. Las piezas, menos las cruces, todas ya habían sido expuestas. Incluso muchas de esas piezas ya habían sido expuestas en la Galería Libertad. Y más bien lo que sucedió, me parece que tiene que ver un poco con la temporalidad, lo que sucedió es que hubo, o sea, la parte como más religiosa de la sociedad queretana se quejó de la exposición y fue pues muy controversial porque nos decían que estaban muy enojados porque eso estaba sucediendo en la Semana Santa y era como, o sea, al menos a mí me explicaban que lo estaban tomando como una afrenta, ¿no? Porque es la plaza de armas, porque es Semana Santa. Yo, francamente, yo soy una persona muy obediente, yo solo quería que Valerio pusiera su exposición como él quería. Y bueno, y al final, yo sí pienso que los museos y los espacios de exposición son espacios seguros para tener conversaciones difíciles. Me parece que esta fue una conversación difícil. Para mí, o sea, era el 2014, yo pensaba que vivimos como en una sociedad que ya había como superado como algunos estigmas, ¿no? Y que tal vez hay gente que tiene pues, una fe muy profunda, que yo respeto con muchísima vehemencia, pero que sabemos los que no, ¿no? Y que también todos estos que no podemos pues, hacer exposiciones en la plaza pública. Para mí fue una sorpresa gigantesca que nos dijeran que no, o sea, que eso no puede estar. Tuvimos varias discusiones. Lo que yo proponía para lidiar con este asunto era que nos dijeran cuál era la pieza que les provocaba como más conflicto y que la podíamos retirar y podíamos poner un letrerito que dijera fue retirada porque esta sección de la sociedad no estaba contenta con la exposición, ¿no? Y me parece que ahí había un verdadero diálogo, pero bueno, no sucedió y entonces lo que sucedió es que fumigamos toda la Semana Santa, ¿no? O sea, inauguramos el jueves, el lunes fumigamos y fumigamos todos los museos, o sea, no solo la Galería Libertad, sino todos los museos estatales fueron fumigados en ese momento y se volvió a abrir el lunes que era la Semana Santa. Y bueno, ahí también tuvimos, para mí es un momento importante personal, como de acercamiento con Valerio, porque pues, sí nos conocíamos, pero pues igual estábamos jugando de lados distintos del escritorio, ¿no? O sea, como a mí me tocaba representar a mi institución, yo era una artista, y me acuerdo muy bien de una conversación en donde me dijo, oye, dice que van a cerrar la exposición, ¿tú sabes algo? Le dije, no sé, o sea, como pues yo también estoy un poco abrumada y conflictuada porque no sé muy bien qué está pasando, y me dijo, bueno, sí sabes que si la cierran yo voy a tener que hacer mi trabajo. Y le dije, no te preocupes, yo voy a tener que hacer el mío, ¿no? Y yo pienso que ese es un muy bonito declaración de amistad, ¿no? Porque al final él hizo su trabajo, llegaron los medios de comunicación. Es la única vez que la Galería Libertad ha terminado en la primera plana de la sección de cultura y reforma. Entonces eso estuvo muy bien. Y nada, ¿no? O sea, como cada uno de nosotros hicimos nuestro trabajo, pero creo que estemos sentados aquí juntos, ¿no? Platicando, es como una muestra importante de estas crisis, son como, o sea, como es donde tendríamos que poner en discusión estas cosas, porque, no sé, yo vengo de una familia muy católica, y aunque yo no lo soy, yo tengo un profundo respeto por mi mamá, ¿no? Y por mi mamá y por lo que ellos creen, o mis abuelos. No quiere decir que yo crea lo mismo, ¿no? Pero y me parece que un poco lo que dice Leche es no me lo impongan las cosas, ¿no? Pero pues, cada quien sus cosas del ladito de su carril, ¿no? Y me parece que aquí había como esta posibilidad como de dialogar en ese sentido. Sí, para mí también fue un momento importante de mi vida profesional.